¿Listo? Sí, gracias, cuando quieran. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy, 24 de agosto de 2022, nos encontramos en la 10ª ponencia de esta segunda edición del Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación. Temas actuales de psicología, neurociencias, educación y salud, el cual es organizado por los cuerpos académicos de psicología, desarrollo, salud y educación de la Facultad de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, el de Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, el de Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el de Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa. También estamos con grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Facultad de Psicología y Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este seminario se está llevando a cabo en su segunda edición desde marzo hasta noviembre del 2022 y cuenta con la participación de 16 ponentes que han estado abordando diferentes temas de actualidad en psicología, neurociencias, en educación y salud. Los interesados en este seminario, como saben, podrán obtener una constancia de asistencia siempre y cuando cumplan con un 80% de asistencia total, la cual se registra al final de cada sesión mediante la apertura de un formulario de registro de asistencia. Estén por favor al pendiente de la publicación de la Liga de Registro de Asistencia. Para los detalles sobre los siguientes ponentes, las fechas y el registro, les pedimos que se mantengan atentos a las redes sociales de las instituciones organizadoras. Bueno, sin más, es un gusto para nosotros recibir a la doctora Diana Violeta Solares Pineda, que nos va a presentar la ponencia titulada Exploración de conocimientos matemáticos de mujeres trabajadoras con baja o nula escolaridad. Para quien está preguntando, sí, la asistencia por Facebook también cuenta, siempre y cuando entren y se registren en la Liga de Asistencia. Bueno, voy a leerles un poco de la semblanza de la doctora Solares para que conozcan un poco de su trabajo. La doctora Diana Violeta Solares es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Ella es miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas de la UAC. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es perfil deseable de PRODEP también. Y ella tiene una línea de investigación que tiene que ver con la didáctica de las matemáticas y con el conocimiento matemático que tienen tanto niños como adultos de condiciones de baja escolaridad. Y es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Así que, pues, vamos a empezar con su charla. Antes de cederle la palabra a la doctora Solares, les agradezco mucho a nuestro público que están acompañándonos, tanto los que están aquí en el Zoom como los que nos siguen en los sitios de Facebook de nuestras redes sociales. Para los que están preguntando, estamos en las redes sociales de nuestros cuerpos académicos y de nuestros laboratorios, que han principalmente en el seminario, en el Facebook del seminario, pero también nos pueden encontrar, esta se está transmitiendo en el sitio de educación continua de la ENES. Es en donde se está transmitiendo ahorita. Les invitamos a los que están aquí acompañándonos en Zoom a que se mantengan atentos a la presentación, manteniendo su micrófono cerrado. Al final de la presentación de la doctora Diana Violeta, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano a quien esté en el Zoom para darles la palabra. Y vamos también a revisar las preguntas que aparezcan en la transmisión de Facebook. Muchas gracias por su atención. Entonces le damos la palabra a la doctora Diana Violeta Solares. Por favor, doctora. Muchas gracias, Gloria. Gracias pues, a este conjunto tan diverso de investigadoras e investigadores. Gracias por la invitación
ahorita, Gloria, que estabas dando lectura, ¿no?, a los cuerpos académicos que constituyen este seminario y que vi algunas de los títulos de las presentaciones que anteceden a la mía. Bueno, pues me sorprende esta diversidad, me resulta interesante y bueno, me encantará tener un diálogo con ustedes, con quienes están desde Facebook o aquí en el grupo, porque me parece que esta interacción entre grupos multidisciplinarios es necesaria, es interesante y seguramente yo saldré muy enriquecida, ¿no? Espero que sí haya oportunidad de dialogar. Bueno, pues entonces, gracias. Espero no excederme mucho en el tiempo. Ya me puso una alarma. Si oyen que suena por allí es mi manera de autocontrolarme. Voy a empezar compartiendo pantalla. Me dicen, por favor, si pueden verla. Sí, Diana, todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar esta investigación que he estado desarrollando. A ratos hablaré en primera persona, pero probablemente la mayor parte del tiempo diré nosotros, porque en esta investigación que tiene sus orígenes hace ya más de 10 años, se ha venido enriqueciendo con la colaboración de colegas. A lo largo de la presentación iré mencionando a mis colegas, ¿no? Entonces, perdón si paso de la primera persona del singular a la primera persona del plural, pero precisamente es por el trabajo colectivo, ¿no? Bueno, para hablar de esta exploración de conocimientos matemáticos que hemos hecho en mujeres trabajadoras con baja o nula escolaridad, voy a ir haciendo referencia a investigaciones previas para después centrarme en las últimas exploraciones. Y bueno, aun cuando hablaré de dos poblaciones en concreto, voy a centrarme en una de ellas, que son mujeres jornaleras agrícolas migrantes, y hacia el final me voy a referir a una más, pero este recorrido que iré haciendo, pues pretende ir poniendo los cimientos, ¿no? Ir dando referencias sobre cómo es que estamos haciendo en el presente lo que estamos haciendo. Bien. Empezaré dando algunos datos sobre analfabetismo en México. Según estadísticas del 2020, si consideramos a la población de 15 años o más, tenemos poco más de 4 millones de personas que se describen a sí mismas como que no saben leer ni escribir. 4% está representado por hombres y el 6% por mujeres. También tenemos poco más de 8 millones de personas que no han completado la escuela primaria. Entonces, teniendo referencia de estas cifras, cabe preguntarnos cómo se desenvuelve esta población en situaciones sociales que implican la lengua escrita, la interpretación de documentos, los cálculos aritméticos. ¿Cómo se desenvuelve esta población para una sociedad que está hecha para quienes leemos y escribimos? ¿Qué educación matemática podría ser relevante para esta población? De este conjunto de personas que están catalogadas como analfabetas o con una baja escolaridad, voy a hablar de un tipo de familias, de un tipo de personas de manera más precisa. Las familias trabajadoras agrícolas migrantes.
Me refiero a esta familia porque es una población que ha presentado rasgos de analfabetismo en encuestas que se han hecho a nivel nacional. ¿Quiénes son las familias trabajadoras agrícolas migrantes? Voy aquí a retomar cifras del 2011 y ustedes dirán, ¿por qué del 2011, no? Ya más de 10 años atrás. Porque en estudios recientes las referencias siguen siendo las estadísticas de esa época. Al parecer, pues, por cuestiones metodológicas, por una parte, son las más confiables, según documentos oficiales, pero también tiene que ver con una dificultad para dar seguimiento a estas familias. Van y vienen al interior del país, van y vienen de los Estados Unidos hacia México. Entonces, bueno, según estadísticas de esa época, más de 400,000 familias mexicanas migraron para vender su mano de obra en campos agrícolas. Campos agrícolas de pequeña o mediana escala. Y de ese total, casi 900,000 niñas, niños, adolescentes trabajaban en el sector agrícola. Aún cuando sabemos que en México, pues, el trabajo infantil está prohibido, ¿verdad? Y según las estadísticas de esa época, el 18% de trabajadores agrícolas manifestaban no saber leer ni escribir. En ese momento, ese porcentaje representaba el doble del porcentaje a nivel nacional. ¿Qué son los campos agrícolas? Bueno, son propiedades privadas donde se cultivan distintos productos agrícolas a pequeña o a gran escala. Contratan trabajadores de manera eventual y en esta propiedad privada se reserva una zona para que las familias lleguen a habitarla de manera temporal. Cabe decir que hablamos de familias porque los trabajadores, las trabajadoras suelen migrar junto con sus hijas e hijos y a veces también los ancianos, ¿no?, que forman parte de estas familias. En investigaciones previas, bueno, aquí voy a referirme a una exploración que hice entre el 2008 y 2009 en un campo de cultivo, en un viñedo que se ubica en Caborca, Sonora. Esto es muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Lo que traté de hacer en ese entonces fue explorar las actividades agrícolas y de la vida cotidiana que tenían lugar en el campo de cultivo y que pudieran implicar conocimientos matemáticos. Esto obedecía a una inquietud desde la escuela, porque pues hay programas educativos oficiales que dan atención educativa a las niñas y niños de estas familias, ya sea en estas propiedades privadas, en los campos de cultivo, o en las comunidades de donde las familias son originarias. Bueno, entonces, en ese momento había una preocupación respecto a qué educación matemática para niñas y niños que pertenecen a estas familias, pensando en la atención educativa que se da tanto en los campos de cultivo como en las comunidades de origen. Algunas preguntas que en ese entonces nos planteábamos eran: ¿qué actividades agrícolas y de la vida cotidiana del campo de cultivo implican la interpretación de información numérica y los cálculos aritméticos? ¿Qué actividades movilizan esos conocimientos y cuáles son los conocimientos que se ponen de manifiesto en esas situaciones? En esa investigación, mi mirada estaba centrada en las niñas y los niños, pero ahora, a 10, 11, 12 años de distancia, hablo más bien de familia, los conocimientos de las familias, porque uno de los hallazgos es que, si bien las niñas y niños fueron nuestros principales informantes, lo que ellos comunicaban de los saberes y de las actividades en las que se manifestaban los conocimientos matemáticos, eran saberes compartidos por la familia. Entonces, si bien, insisto, mi preocupación primera eran los conocimientos matemáticos de niños y niñas de estas familias,
En la actualidad me refiero más bien a los conocimientos de las familias. Una de las preguntas, entonces, era, ¿qué actividades implican la escritura numérica, la interpretación de la información numérica y los cálculos? Y uno podría pensar que en un campo agrícola, por la naturaleza del trabajo de estas familias, pues no hay tiempo para leer y escribir, ¿no? O para registrar números. Sin embargo, me encontré con una alta producción de documentos que son portadores de información numérica. Por ejemplo, distintas formas de anotar a mano, de llevar los registros de la producción de cada día del trabajo agrícola. Esta función de registrar la tienen trabajadores denominados apuntadores o anotadores. También se generan recibos de pago que recibe cada uno de los trabajadores, donde se asienta el pago por cada día de la semana que se elabora. También hay otros formatos de registro del trabajo agrícola, un poquito más formales que las anotaciones que se pueden llevar en cuadernos o en cartones donde registran los anotadores. Y otra situación más, que es en la que me voy a centrar, tiene que ver con el registro de las deudas que las familias adquieren en las tiendas de víveres de los campos de cultivo. ¿Con qué lentes nos aproximamos a las actividades que tienen lugar en los campos de cultivo y a los conocimientos que se manifestaban? Voy a hablar de un punto de partida que yo digo que es metodológico, pero también epistemológico. Y ese es el siguiente. Para identificar conocimientos matemáticos es necesario caracterizar las situaciones que los movilizan. Este punto de partida lo construimos con la referencia de distintas perspectivas teóricas, de las que voy a hablar a grandes rasgos. Uno de ellos, una de estas fuentes teóricas, son estudios que se han llevado a cabo en América Latina sobre los conocimientos matemáticos que manifiestan poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Adultos no alfabetizados, niños y niñas trabajadores, poblaciones indígenas, entre otras. Otra de las fuentes teóricas viene del campo en el que yo me he desarrollado en mi trabajo, que es el campo de la didáctica de las matemáticas. Y aquí voy a referirme a dos teorías en específico, la teoría de las situaciones didácticas y la teoría antropológica de lo didáctico. Y por último, una tercera fuente proviene de campos de estudio lejanos de la didáctica, digamos, pero que hacen sus aportaciones también a la misma. Una es los estudios que se han hecho bajo la perspectiva de cognición en la práctica. En otras obras encontramos como aprendizaje situado también. Y otra fuente más son los estudios sobre la lengua escrita como práctica social, o New Literacy Studies, que uso el término en inglés, un poco más adelante voy a explicar por qué, pero digamos que estas son las tres fuentes teóricas de las que me he venido nutriendo para formarme las lentes y también las herramientas con las cuales podía ponerme a indagar en los campos de cultivo. Las aportaciones de estas tres fuentes confluyen en la concepción de las matemáticas como una práctica social. Una práctica social que se manifiesta en actividades específicas, que se manifiesta tanto en procesos de aprendizaje como de enseñanza, y cuando digo enseñanza voy más allá del aula, tanto el aprendizaje como la enseñanza vistos como prácticas sociales, y donde las interacciones entre los sujetos, las interacciones entre los participantes de una misma actividad, estas interacciones contribuyen en la conformación de determinados conocimientos matemáticos. Nutriéndonos de estas fuentes y con el trabajo
etnográfico y exploratorio que lleva a cabo en los campos de cultivo, llegamos a establecer ciertos aspectos que denominamos caracterizadores de las actividades que ponen en marcha conocimientos matemáticos. ¿En qué aspectos centramos la atención? Y esto mismo lo hemos llevado a cabo en investigaciones posteriores. ¿En qué tareas específicas se registra y se interpreta información numérica en un campo de cultivo? ¿Y cuál es el objetivo de esas tareas específicas? ¿Quiénes participan en esas tareas y cuáles son sus intereses? ¿Cómo se llevan a cabo esas tareas y con qué herramientas? Es decir, ¿cuáles son las técnicas? ¿Y cuáles son los discursos sobre las formas de llevar a cabo las tareas? Desde la perspectiva de la teoría antropológica de lo didáctico, diríamos, ¿cuál es la tecnología? ¿Cuáles son los discursos que explican, que justifican, entre otras cosas, lo que se hace para resolver o para llevar a cabo una tarea específica? Con esos aspectos caracterizadores, tratamos de analizar distintas actividades específicas que se llevan a cabo en un campo de cultivo. Y para esto nos servimos de un concepto tomado de la teoría antropológica de lo didáctico, que es la praxeología. Según esta teoría, toda actividad humana, incluidas las matemáticas, por supuesto, toda actividad humana se puede analizar en términos de praxeología. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden identificar tareas específicas, técnicas con las cuales se llevan a cabo esas tareas, justificaciones en torno a esas técnicas, discursos que explican, que producen nuevas técnicas, entre otras funciones. Entonces, nos preguntábamos, ¿qué tipos de tareas se llevan a cabo en el campo de cultivo que movilicen conocimientos matemáticos? ¿Qué técnicas se utilizan para hacer esas tareas? ¿Qué discursos tecnológicos justifican esas técnicas? Por ejemplo, en la imagen tenemos a un trabajador que tiene la función de empacar las bolsas de uvas. En este campo de cultivo de Caborca, sobre todo se producen las uvas, pero también los espárragos. Y en épocas de cosecha, ¿sí?, hay diversas tareas que se llevan a cabo para lograr que las familias recolecten cajas de uvas y les paguen por su trabajo. Se subdividen las tareas y entonces poníamos atención, por ejemplo, en cómo se lleva a cabo el empaque de las uvas, qué conocimientos matemáticos podían estar implicados, qué herramientas, qué instrumentos se usan y cuáles son las razones por las cuales los trabajadores hacen la tarea de determinada manera. Bien. Para poder comprender quiénes participan en esas tareas, cómo es su interacción y cómo esas interacciones podrían también influir en la conformación de ciertos conocimientos matemáticos, necesitábamos acercarnos a otras perspectivas teóricas más allá de la didáctica. Por ejemplo, ¿quiénes participan en esta producción de información numérica y cuáles son las interacciones? ¿Qué sucede cuando el anotador o el apuntador va registrando la producción diaria de una familia? ¿Cómo la familia se mantiene al tanto de lo que el apuntador va registrando y cómo interactúan? ¿Qué intereses tiene cada uno de ellos y qué conflictos podrían surgir en el camino? Para ello, recurrimos a estas perspectivas, New Literacy Studies y la cognición en la práctica, perspectiva desarrollada sobre todo por Jean Ley. Esta de New Literacy Studies considera a la alfabetización más allá del aprendizaje de aspectos rudimentarios, de la lectura y de la escritura. Pone atención en las formas culturales con las cuales las personas usan el lenguaje escrito para resolver situaciones de su vida diaria. Y esas formas culturales implican no solamente habilidades, si le queremos llamar así, relacionadas con la lengua escrita, sino también valores, actitudes, sentimientos, relaciones sociales, como lo veremos en un ejemplo
más adelante. Esta perspectiva New Literary Studies ha dado lugar también a otro desarrollo que tiene que ver con las matemáticas, que actualmente se le conoce como Numeracy as Social Practice. Se mira tanto la lengua escrita como las matemáticas como saberes, conocimientos que van más allá de la competencia individual y trata de poner atención a, insisto, las interacciones que tienen lugar en torno a un documento escrito o en torno a información numérica, como es el caso, o en torno a cálculos aritméticos, en situaciones donde participan distintos actores, posiblemente con intereses distintos, y esta participación va conformando los saberes en torno a la lengua escrita y también a las matemáticas. Desde el punto de vista de la cognición en la práctica, las matemáticas, como otros saberes más, se conciben como una práctica social y cultural. De tal manera que este tipo de investigaciones, cuando abordan los conocimientos de los sujetos, lo hacen explorando las actividades que tienen lugar en el entorno del mismo sujeto y poniendo atención en las interacciones sociales en las que participan también los sujetos y que influyen en la conformación de conocimientos matemáticos. Espero que en los ejemplos que vienen a continuación pueda yo ir aterrizando cómo se conectan estas perspectivas teóricas con los análisis que llevamos a cabo. De tal manera que lo que investigamos en ese periodo entre el 2008 y 2012 fueron las técnicas, discursos en torno a registros de producción agrícola y de las deudas que se contraen con las tiendas y que tienen lugar en un campo de cultivo específico, este de Caborca, Sonora. ¿Cuáles son las tensiones y los conflictos que se generan en torno a estos registros y a los cálculos aritméticos? ¿Y qué conocimientos matemáticos se ponen de manifiesto, sobre todo en situaciones de conflicto? ¿Qué encontramos? Que los conocimientos matemáticos que identificamos dependen en buena medida de la función y de la jerarquía de los participantes. No es lo mismo la tarea que tienen que llevar a cabo, por ejemplo, los anotadores que registran la producción de muchas familias en un mismo día, al control de la producción que cada familia lleva de su propia producción. Encontramos que hay conocimientos que son claramente explícitos y otros más implícitos. Los que fueron más explícitos son aquellos que tienen que ver con las tareas agrícolas, donde hay formas de control ya establecidos, donde hay formas de registros ya establecidos. De este tipo de conocimientos y de las actividades damos cuenta en un artículo denominado registros numéricos en un campo de cultivo, escrituras en tensión en un ambiente laboral. Al final voy a agregar en el chat algunas referencias por si les interesa revisar algunas de estas publicaciones. Y los conocimientos que eran más implícitos, más difíciles de que los identificáramos y los pudiéramos analizar, son aquellos que tienen que ver con la gestión del presupuesto familiar. Y ahí es donde me voy a detener. En las tiendas de cultivo, en general, hay un sistema de crédito. Yo voy a referirme al que identifica en este campo de Caborca, pero se ha documentado que estas formas de crédito están presentes en prácticamente todos los campos de cultivo del país. Bueno, en la mayoría de los campos de cultivo hay tiendas de víveres. En algunos casos, los dueños de esas tiendas son los dueños de los campos de cultivo, y en otros, pues los dueños permiten el establecimiento a otros comerciantes y bueno, por ahí debe haber algún pago de cuota. Y las familias trabajadoras compran a crédito en esa tienda. En general, a lo largo de la semana las familias no tienen dinero en efectivo porque suelen pagarles en los días sábado. Entonces, lo que hacen es pedir crédito a las tiendas. Cuando llega el sábado, pues es el momento de pagar deudas, reciben su salario. En este campo de cultivo les pagaban con cheque.
y entonces solían ir a la tienda a pagar con su cheque, que era una manera además de cambiar por efectivo. La forma de controlar las deudas era a través de libretas, una que tiene el dueño de la tienda y otra que tiene la familia, los clientes. Cabe decir que quien registra en ambas libretas es el dueño de la tienda. Del lado derecho pueden ver una libreta con anotaciones del dueño de la tienda. Podrán ver que pues, hay varios números, por ahí se ven algunas operaciones, hay nombres de clientes. Mientras que del lado izquierdo, ahí va, eso. Está una hojita de la libreta que tiene el cliente, la familia. Como pueden ver, en ambos registros solamente hay números. No está el nombre del producto, no está valor unitario, no se sabe si una cantidad corresponde a un producto o a la suma de varios. Esa es la forma de registrar las deudas. Como yo les decía, estas formas de crédito predominan en los campos de cultivo, han sido estudiadas, han sido documentadas y pues se tiene evidencia de que pues es una forma, hay quienes dicen pues de esclavitud moderna, ¿no? Los precios suelen ser más caros en esas tiendas. Cualquier miembro de la familia puede llegar y comprar y llegar con su libretita y que les vayan anotando. Es difícil mantener el control de las deudas de cada familia. Son trabajadores temporales, como yo había dicho, termina el periodo de la cosecha, por ejemplo, de la uva, las familias se van, pero si hay deudas con la tienda, pues no se pueden ir. Como documentaba Ron, son regresados, son retenidos, se diría en calidad de esclavos. Y seguramente esto lo remite a las tiendas de raya del Porfiriato. Esta situación, yo no fui testigo de esta situación de que los retuvieran en el campo de cultivo donde yo estuve, pero se ha documentado en otros más, muchos más. ¿Qué sucede el día que se llega a pagar las deudas? Bueno, las familias suelen hacer su cálculo el viernes por la noche. Se preparan para que el sábado lleguen a pagar y no los sorprendan, ¿no? Tienen ya una estimación de lo que deben pagar. Pero puede haber diferencias entre el cálculo que hace el dueño de la tienda y el cálculo que hizo la familia. ¿Cómo participan las familias en esta confrontación cuando hay diferencias, considerando que la mayor parte de los adultos no están escolarizados? ¿Qué conocimientos matemáticos se movilizan y particularmente en las mujeres? Porque sobre todo son las mujeres las que se hacen cargo de las compras y de llevar el control de las deudas. Y la mayor parte de las personas adultas que no están alfabetizadas son mujeres. Bueno, pues identificamos que tienen ciertas estrategias de cálculo mental, algunas de ellas muy complejas, se apoyan fuertemente en su memoria, tienen estrategias mnemotécnicas, diríamos, ¿no? Para llevar cierto control y en sus experiencias con sus prácticas de consumo. Se apoyan, por supuesto, en hijos e hijas más escolarizados y hacen un fuerte uso de la calculadora del celular. Ajá, porque así sea un celular el más sencillo, el más económico, pero podría decirse que todas las familias lo tienen. Bien. En ese momento no nos fue posible profundizar tanto en las estrategias que usan las familias, porque eso implicaba estar con las familias en sus habitaciones o en sus cuartos, cuando están haciendo su cálculo los viernes por la noche, e implicaba invadir un espacio muy íntimo. Pero con algunos de los datos, de las entrevistas que logramos hacer, sí llegamos a darnos cierta idea de lo que allí podía suceder. Nos movemos 10 años más o menos después, y aquí voy a hablarles ya de otra investigación que tuvo lugar en años mucho más recientes.
ya no en campo de cultivo, sino en una comunidad de donde salen familias, de donde migran familias para ir a trabajar en el campo de cultivo. En esta investigación la he desarrollado junto con el doctor David Bloch, que es investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Entonces voy a describir a grandes rasgos esta otra investigación, cómo fue la exploración y cómo se vincula con la previa. Bueno, nos ubicamos ahora, y esa es una imagen de la comunidad, en Coatecas Altas, en Oaxaca. Esta comunidad tiene una larga tradición de migración. Es conocida por las comunidades aledañas y la misma comunidad se identifica así como familia de migrantes. Desde muchos años atrás, es una cuestión generacional, van a los campos de cultivo del norte del país, sobre todo, y en ocasiones a Estados Unidos, a trabajar. Y suele trasladarse la familia completa, ¿no? No siempre, pero suelen hacerlo. Es una comunidad con un alto grado de rezago social. Poco más de la tercera parte de la población de 15 años o más se considera analfabeta y bueno, como decía, es una población que se reconoce a sí misma como jornalera agrícola migrante. En la imagen vemos una escuela primaria y un bachillerato, comparten allí las instalaciones. La escuela primaria pertenece a este sistema destinado a familias jornaleras migrantes, porque sabe el maestro que atiende en esta escuela que los niños y niñas pueden llegar e irse en cualquier momento del periodo escolar y se les recibe, ¿no? En el momento que lleguen, se les recibe. Entonces yo empecé a hacer un trabajo de intervención didáctica en esa escuela. Una escuela multigrado, donde asisten niños y niñas pertenecientes a familias jornaleras agrícolas, y mi intención era implementar algunas situaciones didácticas que diseñamos donde recurríamos a las situaciones identificadas en el campo de cultivo y la intención era movilizar conocimientos matemáticos en estos niños y niñas. Haciendo el trabajo con los niños y niñas, se acercaron algunas madres de familia de estos alumnos y lo que me dijeron fue: maestra, queremos aprender lo que tú estás haciendo con nuestros hijos. Enséñanos a hacer cuentas, enséñanos a usar la calculadora, a leer y a escribir. Algo que les llamó particularmente la atención a estas señoras es que vieron, porque iban y se asomaban por la ventana del salón, vieron que estábamos usando los documentos que yo recopilé 10 años atrás. Estoy hablando de mujeres entre 30 y 40 años de edad, hablantes de zapoteco y del español. Usé con ellas y con sus hijos e hijas los mismos documentos que había yo identificado en el campo de cultivo. Y al trabajar con las señoras, con los niños y niñas, aportaron otros documentos más, pero que también pertenecían al campo de cultivo. Identificaron de qué se trataba cada uno de ellos, aun cuando las señoras decían yo no sé leer ni escribir, supieron de qué se trataba cada documento, qué significaban los números que estaban allí, aunque no pudieran leer todas las cantidades de manera convencional, distinguían cuando se trataba de un número de ficha del trabajador o cuando se trataba del salario, por ejemplo. ¿Qué querían aprender? Decían, quiero aprender a calcular el cambio. Quiero saber ¿por qué me dan tanto de cambio en la tienda de su pueblo? Se referían a la de su pueblo, pero también hablaron de las tiendas de los campos de cultivo. Quiero saber qué es el que hace el de la tienda, qué le apachurra la calculadora para darme el cambio o el sobrante, ¿no? Cuando pagaban con un billete, por ejemplo. Y hablaban de su miedo de ir a la tienda, porque no entendían lo que podía suceder y preferían no llevar billetes de alto valor, sino menor valor, pues para no perder dinero. Un reto metodológico que enfrentamos fue cómo plantear problemas matemáticos para que estas mujeres aprendieran lo que querían aprender, tomando
elementos de las situaciones que ya habíamos identificado en los campos de cultivo, procurando mantener la veracidad de esas situaciones, pero al mismo tiempo haciendo las adecuaciones necesarias para propiciar los conocimientos matemáticos que estas personas querían aprender. Bueno, ese es un reto metodológico tanto en el trabajo exploratorio 10 años atrás como ahora en la actualidad. ¿Qué hicimos? Les planteamos, imagina que tú eres la dueña de la tienda y me va a cobrar lo que está apuntado en la libreta. Yo me ponía en posición de cliente, ¿sí? Y decidía con qué billete pagar de tal manera que obligara a la vendedora a dar cambio. No voy a profundizar en el diseño de esta situación, pero la hemos venido desarrollando junto con egresadas de la maestría en la cual colaboro, que también han ido perfeccionando este instrumento, trabajando con niñas y con niños. Esta situación colocaba a las mujeres en un lugar, por supuesto, muy distinto, pero también jerárquicamente. Colocarlas en el lugar de la dueña de la tienda y tener que hacer los cálculos daba también la posibilidad de que enfrentaran problemas aritméticos que no suelen enfrentar desde el lugar de los clientes. Estas situaciones planteaban problemas aditivos, que implicaba una composición de medidas, cuando tenían que cobrar, sumar las cantidades que estaban en la libreta, y luego pues calcular la diferencia entre el total que debían cobrar y el billete con el que se pagaba. Para eso poníamos a su disposición billetes de imitación, monedas de imitación, entre otros recursos, y la calculadora, por si querían usarla. También cambiamos de giro. De repente eran las empleadas de una farmacia y yo llegaba a comprar, pero usando los folletos de la farmacia. Yo procuraba que siempre hubiera en las situaciones la necesidad de interpretar información escrita. Y la interpretaban. Por supuesto que sí, ayudadas con las imágenes, pero interpretaban correctamente la información que estaba allí. ¿Qué identificamos? Pues estrategias de cálculo mental para hacer la suma, como el redondeo, descomposición de cantidades, pero también ciertas dificultades, como explicar los procedimientos que utilizaban. No era algo a lo que estuvieran habituadas, explicar qué era lo que hacían y comprender los procedimientos distintos que podían tener lugar para, por ejemplo, calcular el cambio, como el complemento aditivo, restar con calculadora, restar con cálculo mental. De acuerdo con los conocimientos y las dificultades que iban manifestando, fuimos haciendo modificaciones a los problemas donde íbamos cambiando la incógnita. A veces se preguntaba por el total de lo que se iba a pagar, a veces se preguntaba por el cambio que iban a recibir y otras veces se preguntaba por de cuánto había sido el billete que habían dado. Una de las estrategias más comunes fue calcular el cambio por el complemento aditivo. Por cuestiones de tiempo no voy a detenerme mucho, pero yo creo que una práctica muy habitual. Es una práctica muy habitual. Sí. ¡Uy! Ya sonó mi alarma. Por ejemplo, si yo voy a la tienda, me van a cobrar 45 pesos, pago con un billete de 100, el de la tienda puede darme una moneda de 5 pesos y ya llego a 50, ¿no? Más otros 50, ya llegué a 100. Esa es la forma más habitual de las tiendas y era con alguna de las formas con las que algunas de las señoras estaban familiarizadas. Pero había quienes decían, yo esa no la entiendo. Yo lo que hago es contar al revés, o sea, ir quitando. Aquí tenemos a Betty, que lo explica. Dice, yo le cuento al revés. Le digo 100 pesos y le quito. Así yo le voy quitando. Y ahí estaba un reto, cómo comprender su procedimiento. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿pero cómo le fue haciendo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo pensó? Y decía, pues con la mente. A ver, díganos cómo. Pues antes de que saque la cuenta, entonces yo ya voy con mi mente y le digo, así, así, así. Y mi mente me dice cómo. En fin, ahí hay un reto también en la investigación que hemos seguido trabajando sobre la exploración, ¿no? De estos procedimientos de cálculo mental. Voy cerrando. Los hallazgos que tuvimos en el campo de cultivo de Caborca 10 años después con mujeres jornaleras desde su comunidad de origen nos ha dado elementos para explorar con otra población. En un trabajo un poco más reciente,
con mujeres mayas, productoras agrícolas de Yucatán, enfrentamos retos similares. Con estas mujeres mayas productoras, hay que aclarar que se ubican en un lugar muy distinto a las familias jornaleras agrícolas. Aquí estamos hablando de mujeres que aprendieron por intervención de una fundación, que es la Fundación Legorreta, aprendieron a cultivar hortalizas de manera orgánica, a criar gallinas y a comercializar los productos que ellas mismas iban generando. Son una especie de cooperativa. Pero la Fundación Legorreta le solicitó a una fundación que tiene su sede aquí en Querétaro, Zorro Rojo, que buscara la manera de apoyar a estas mujeres para que fueran más autónomas en su trabajo. ¿Más autónomas en qué? Por ejemplo, en la producción, en la generación de registros de su producción agrícola, registros de su venta, registros de su ganancia. Apoyarlas era fundamental porque la mayor parte de estas mujeres manifestaba no saber leer ni escribir. Sin embargo, generaban registros, los voy a mostrar. Aquí voy a mostrar algunas imágenes de la exploración que llevamos a cabo, porque esto ha sido una necesidad en la actividad específica de las mujeres. Por ejemplo, en sus cultivos de hortalizas. Aquí participó mi colega, la doctora Alejandra García Aldeco. También, no recuerdo cuál es el término, la cría, cultivo de un apiario, de una especie de abejas originarias del lugar, las abejas meliponas, que producen una miel muy particular, y en la crianza de gallinas alimentadas de forma ecológica. De la producción que llevaban a cabo estas mujeres tenían que hacer registros. Aquí tengo 2 imágenes de registros en sus cuadernos. Cada una de ellas iba eligiendo su formato. Algunas de ellas lo hacían con apoyo de sus hijas, que saben leer y escribir. Otras lo hacían de manera autónoma, como ellas podían. E identificamos distintos niveles, digamos, de apropiación de la lengua escrita. De esta diversidad de formatos, tenían que pasarlo a uno que era el oficial. Entonces las mujeres tenían que ir moviendo información numérica, haciendo cálculos para pasarte un formato a otro. ¿Cómo lo hacen? Si la mayoría de ellas decían no saber leer y escribir. Bueno, ese fue un trabajo exploratorio que llevamos a cabo con estas mujeres, que nos demandó primero comprender en qué consistían sus actividades. Una vez que las comprendimos, hicimos simulaciones donde ellas tenían que completar formatos. Estas simulaciones, otra vez ese reto metodológico, trataban de apegarse a lo que realmente hacen, pero se requería hacer ciertas modificaciones, como por ejemplo aquí quitábamos algunas cantidades y les pedíamos que ellas completaran el formato. Eso nos permitía identificar sus procedimientos, identificar aquello que sabían hacer y lo que les faltaba por aprender. Los conocimientos y sus estrategias que hemos identificado las hemos publicado ya, mi colega David Bloch y una servidora, y hay otras estrategias más y otros conocimientos que estamos analizando, como las distintas formas de representar, por ejemplo, fracciones, las distintas formas de usar la calculadora, las distintas formas de representar cantidades con números decimales. Unas reflexiones que son de orden metodológico. Estas exploraciones no podrían haberse llevado a cabo sin un conocimiento del contexto y de las actividades específicas que tienen lugar en el entorno de cada uno de los grupos de estas mujeres. Tampoco sin un conocimiento didáctico de los conceptos matemáticos que se ponen en juego, de los significados de esos conceptos de acuerdo con el contexto específico. Y los conocimientos que hemos ido identificando en estas personas, en estas mujeres,
enriquecen los diseños didácticos tanto para la exploración como para la generación de algunas propuestas de intervención que hemos llevado a cabo. Cabe también reflexionar en torno a qué interpretamos por saber leer números y saber hacer las cuentas. Leer y escribir números no se limita a una codificación de la escritura. Requiere también interpretar para qué sirve el documento que contiene esta información numérica. ¿Quién lo escribe? ¿Para qué lo escribe? ¿Qué intereses se ponen de por medio? Las técnicas para hacer los cálculos, para hacer las interpretaciones y los discursos en torno a esas técnicas están atravesados, están determinados por estos aspectos que caracterizan a la actividad. Y cabe subrayar que esos aspectos que caracterizan a la actividad están atravesados por condiciones sociales, económicas, muy inequitativas, de una desigualdad tremenda, sobre todo en el caso de las familias jornaleras agrícolas. Saber leer números y saber hacer las cuentas implica también reconocer la posibilidad de conflictos. Y el conflicto puede ser un motor para que se manifiesten los conocimientos matemáticos. Tenemos entonces la relevancia que tiene saber leer y escribir, saber hacer las cuentas, poder reconocer los números que hizo el otro, poder escribir los números propios y con toda intención puse en negritas la palabra poder. Perdón, aquí veo que repetí esta diapositiva. Termino con la siguiente. ¿Cuáles son los límites entre la investigación y la intervención didáctica? Intervenir didácticamente para conocer, para explorar o para enseñar. Nos percatamos de que la investigación, la exploración de estos conocimientos y la intervención didáctica con fines de enseñanza tienen límites borrosos. Lo que nosotros tratamos de hacer, reconociendo estas fronteras borrosas, fue aprovechar esa ambigüedad para contribuir con ambos procesos. Muchas gracias y perdón porque me excedí. Gracias. Ahorita van a dar la palabra clave. Muchas gracias, doctora Solares. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar más bien. Ahora vamos a tener la sección de preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su conferencia, una excelente conferencia. Antes de la sección de preguntas, les recordamos que les van a poner ahora el formulario para registrar su asistencia. Y en esta ocasión, cuando se registren, la palabra clave que les van a pedir en esta ocasión es matemáticas. Esa es su palabra clave para que puedan tomar su asistencia. Ahí van a tener el registro de asistencia, en cualquier momento se los ponen. Espero que no se tarden mucho. Y ahora sí vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Entonces voy a leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat, para que la doctora nos pueda responder a sus preguntas, y si alguien más quiere participar, para que levante la mano y participe. Tenemos aquí algunas felicitaciones. Nos menciona Carino Ernesto San Juan que esto de las habilidades tecnológicas lo realizó tiempo atrás Sugatra Mitra en barrios pobres de la India. Y aquí en México, el docente Sergio Juárez replicó el experimento, dando buenos frutos, como la niña que tenía el coeficiente de Steve Jobs, una niña llamada Paloma. En Guadalupe, la doctora García Gomar nos dice: felicidades por un trabajo hermoso que impacta la vida de grupos minoritarios, excelente ejemplo del impacto y relevancia de la educación y de la práctica. Tenemos otras felicitaciones. Tenemos una pregunta que dice: quisiera saber si en sus estudios en matemáticas, cómo impactan a niveles de neuroplasticidad y algunos circuitos cerebrales. Y se refiere a la obra de Stanislas Dehaene. No sé si la doctora Solares quiera comentar algo al respecto, que no es el área precisamente que trabaja la doctora.
No, gracias por aclararlo, ¿no? No tiene que ver con mi formación. No conozco esta referencia que dio un colega sobre la investigación en la India, tampoco la réplica que hizo el maestro Sergio Juárez, pero gracias por el dato, lo voy a investigar. Lo que sí puedo comentar es que efectivamente en la India, en África, en el continente africano y en otros países de América Latina, hay un conjunto amplio de investigaciones que se han llevado a cabo desde distintas perspectivas, las etnomatemáticas, numeracia social practice, desde perspectivas también didácticas, que dan cuenta de los conocimientos que se movilizan en situaciones específicas marcadas en buena medida por la marginalidad, ¿no? Ahí hay trabajos sumamente interesantes. Y respecto a la pregunta concreta del campo de la neurología, no, yo no estoy capacitada para responderla. No sé si alguien quiere hacerlo. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que esta cita que te va a aparecer, esta te va a gustar. Dice, ¿cómo replicar su estudio para poder aplicarlo en las escuelas y hacer más lúdica la enseñanza de las matemáticas? Y acompaña con un comentario. En mi caso sigo teniendo aversión a las matemáticas. Gracias. Bueno, no debe ser el único caso. Hay muchísimos más, ¿no? Y de eso han dado cuenta también estudios en el campo de la didáctica de las matemáticas, también en el campo de la psicología de la educación, ¿no? Sobre esa aversión motivada en buena medida, hay que reconocerlo, por las formas en que se ha enseñado, ¿no? Y por la percepción que es social, va más allá también de la escuela. Gracias por la pregunta. En algunas de las diapositivas que hice referencia a Ortiz, María Ortiz, Bonilla, Laura Bonilla, Medellín, Mariela Medellín, y debía haber puesto también a una recién egresada, Mayra Cruz, que trabaja en preescolar, porque mis colegas, que son profesoras de primaria, profesoras de preescolar o psicólogas educativas, han retomado inquietudes también desde el ámbito de la escuela. Es muy habitual y seguramente les va a resultar familiar a ustedes, les va a evocar también su tierna infancia de cuando eran alumnos de primaria, cuando nos planteaban problemas típicos de Juanito va a la tienda, va a comprar 500 piezas de pan, no sé para qué, ¿verdad? ¿Cuánto va a pagar por esas 500 piezas de pan? Y entonces, las maestras y maestros solemos recurrir a estos problemas de compraventa porque pensamos y buscamos que haya situaciones cotidianas, ¿verdad? Que les resulten útiles a nuestros alumnos. Sin embargo, cuando ponemos atención en cuáles son las situaciones cotidianas de la compraventa, difícilmente Juanito iría por 500 piezas de pan, a menos que las vaya a revender, ¿verdad? No sería Juanito, sino tal vez la mamá o el papá de Juanito quienes las va a comprar. Cuando ponemos atención a cuáles son las situaciones que realmente tienen lugar en el entorno, encontramos en el entorno de las niñas y niños, encontramos que hay una diversidad súper interesante. También pedir fiado o pedir prestado, también ir con vales a comprar a las tiendas, ¿no? Y las maestras y maestros tratan, insisto, ya sea de emular estos problemas dictándolos en el cuaderno o incluso montar la tiendita en el salón de clases, ¿no? Llevan envolturas y entonces organizan situaciones didácticas, buscan la manera de hacerlo, pero las aportaciones que hemos hecho desde la investigación nos permiten identificar que no necesariamente esas situaciones son tan familiares para las niñas y los niños. En algunas comunidades cada vez menos salen a comprar las tiendas por problemas de inseguridad, ¿sí? Que hay, y estas son aportaciones de la psicología, que hay nociones económicas que son muy distantes de su desarrollo, como el concepto de la ganancia. Entonces, junto con mis colegas hemos ido haciendo estas investigaciones con niñas y niños y hemos procurado hacer desarrollos didácticos que con gusto les puedo compartir si están interesados. Gracias.
Muchas gracias, doctora Solares. Voy a leer una pregunta más y luego le damos la palabra a Natalia Lima, que está levantando la mano desde hace un rato. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo convenciste al dueño del viñedo para poder insertarte y hacer tu investigación sin provocar conflictos con los trabajadores y con el dueño? Gracias por la pregunta. No fue sencillo y aquí fue mucho también de ir afinando estrategias de tipo etnográfico, y más que estrategias, creo que también tiene que ver con un enfoque. O sea, no solamente son técnicas, es también un enfoque en el sentido de cómo te acercas a una población de la que no formas parte. Cómo logras establecer cierta confianza con grupos que también son tan distintos y con intereses tan distintos, con las familias de trabajadores, con los capataces, con los administradores del campo de cultivo. Con el dueño del campo de cultivo no tuve contacto, es extranjero. Sí lo tuve con el administrador del campo de cultivo y fue gracias a una figura educativa del estado de Sonora. Y lo que me ayudó, lo que me abrió las puertas, son propiedades privadas, y algunas de estas propiedades privadas incluso tienen guardias blancas, ¿no? Hay personal apostado en la entrada con armas. Bueno, hay muchas historias. Ustedes buscan en periódicos, en investigaciones sobre la situación en campos jornaleros, en San Quintín, en Ensenada, etcétera, se percatarán de estas realidades. Bueno, ser maestra de primaria, soy maestra normalista, ser maestra que ha trabajado con maestras y profesores me abrió las puertas en buena medida, porque me presenté como maestra. Y las niñas, los niños así me reconocieron, las familias también. Claro, era una maestra un poco rara porque no daba clases, sino que andaba atravesando el campo de cultivo con una cámara, ¿no? Con una grabadora, o se sentaba a hacer entrevistas con las demás personas. Por supuesto que hubo una presentación de los propósitos de la investigación. Yo los centré en la indagación de los conocimientos matemáticos de las familias. Los centré, porque además esto es cierto, los centré en el propósito de obtener datos que sirvieran para el diseño didáctico, que sirvieran para las maestras y maestros que trabajan con esta población. En los hechos, pues viví en el campo de cultivo, dormí con las maestras de los dormitorios que trabajan y habitan en ese campo de cultivo. La convivencia cotidiana me permitió ir acercándome, ¿no?, a los distintos participantes. Y la promesa, por supuesto, de tener cuidado con la información que se recuperaba de los campos de cultivo. Cuando me permitieron grabar fue en ciertas situaciones, no en todas. Cabe decir que antes de llegar a este campo de cultivo yo tuve trabajo previo con maestras y maestros, antes de hacer la investigación, mucho antes, ¿no? Asesoraba yo a maestras y maestros. Ya cuando la intención fue hacer investigación, claro, la relación fue otra y hubo que manifestar las intenciones. Tuve la suerte de que en ese campo me permitieran entrar porque es uno de los campos de cultivo que tiene también, o en ese momento de los varios que yo visité en la zona, es el que tenía mejores condiciones de vida y que podía abrir las puertas a personas como yo. Muchas gracias, doctora. Natalia Lima, ¿quisieras hacer una pregunta? Hola, sí, gracias. Doctora Diana, me uno, ¿no?, a las felicitaciones y a los agradecimientos por compartir su ponencia, sus conocimientos, su experiencia en este momentito, porque resumir trabajo de una década en una hora, bueno, es maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias. Me hizo pensar muchísimo, bueno, también me gusta esta idea de que no se puede hacer investigación educativa y a la vez no pensar que estás interviniendo, ¿no? O sea, siempre hay un efecto en tu participante y reconocerlo me parece un aspecto ético fundamental. Y eso también me encantó de las conclusiones. Y bueno, algo que estaba yo pensando durante todo el transcurso de la charla era que metodológicamente estaba yo pensando en los estudios que hacían sobre
la solución de problemas en ciencias, ¿no? En ciencia escolar, no, no en los científicos de los laboratorios que se dedican a eso, ¿no? Sino en educación básica, cómo aprendes y cómo haces ciencia escolar y cómo van solucionando problemas y que no sean problemas de lápiz y papel que terminan siendo muy ficticios, sino que sean problemas de una situación que hay que resolver, ¿no? Y que así se aprende. Y pensaba en eso y pensaba también en los estudios fenomenográficos, cuando vas haciendo, pues sí, de alguna forma una situación un poco ficticia, porque le presentas la tarea a tu participante, pero a la vez vas haciendo la entrevista, ¿no? A ver, te pongo a solucionar y veme diciendo en voz alta qué estás haciendo, ¿no? Y pensaba como en esa estrategia metodológica, pero entiendo que por el tiempo, a lo mejor no nos contó mucho, aprovecharía que recordarle que por favor sí nos compartiera sus estrategias didácticas, ¿no? Porque creo que son de gran valor para a quien nos interesa, ¿no? Trabajar con niños, con adolescentes, a lo mejor con adultos, que tienen que ser alfabetizados, ¿no? Y que son, pues, es un derecho fundamental saber leer, saber pensar matemáticamente para poder desenvolvernos en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi comentario es por ahí y que nos pudiera comentar en términos de las estrategias metodológicas para abordar estos, ¿no? Estos conocimientos. Gracias. No, gracias a ti, Natalia, por tan interesantes preguntas. Son preguntas para las que todavía estamos buscando respuesta. Respecto a lo primero que tiene que ver con las problemáticas que son pertinentes de plantear en el aula, sea con niños, adolescentes, personas adultas, problemáticas que realmente generen necesidad, ¿no? de aprendizaje, que resuelvan también necesidades específicas de la vida cotidiana. Ese es un propósito, me parece, que nos convoca a varios y que desde hace décadas le seguimos explorando. Porque cabe preguntarse qué es la vida cotidiana. ¿La vida cotidiana de quién o de quiénes? Es más, los espacios en los que una misma persona se desenvuelve pues no son idénticos, no son iguales, ¿no? En el campo de la educación matemática, pues hay numerosas investigaciones muy interesantes que documentan cómo una misma persona puede resolver de manera distinta cuando está en el aula a cuando está fuera del aula en una misma situación. Hay un estudio clásico que se publicó en un libro, colegas brasileños, estadounidenses. El libro se titula En la vida 10, en la escuela 0, que documenta cómo niños vendedores en las calles de Brasil son muy hábiles para resolver problemas en la calle cuando venden, y esos mismos problemas con los mismos datos, las mismas relaciones entre los datos se plantean en el aula y fracasan, entre comillas, ¿no? Por supuesto que hay factores que tienen que ver con las formas de enseñanza, pero también tienen que ver con el contexto, con las expectativas que hay según el lugar en el que se encuentre. Entonces, insisto, ese sigue siendo un reto metodológico para la investigación, metodológico para el diseño didáctico. Nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo mantener la veracidad de las situaciones que ya identificamos en la vida más allá de la escuela, más allá del aula? ¿Cómo mantener cierta veracidad, pero cómo hacer adaptaciones que son necesarias? Es más, algunos decimos que son inevitables para que tenga lugar una relación de enseñanza, una relación de aprendizaje. Porque si se tratara de emular todo lo que sucede más allá del aula, ¿qué sentido tenía el aula? Tendría el aula, ¿no? En el caso de las ciencias, de la enseñanza de las ciencias, hay conceptos, hay procedimientos que solo tienen lugar en el aula. Hay problemáticas, hay planteamientos que solo tienen lugar en el aula, porque es allí donde desde la escuela se pretende abordar ciertos conceptos, problematizar concepciones previas, y esto probablemente no suceda fuera del aula. Entonces, sí, es una relación compleja, problemática, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado hacer? Indagar las actividades que son relevantes para las personas
en su entorno cotidiano, indagarlas, comprender en qué consiste y hacer adaptaciones para llevarlas a situaciones de aprendizaje. Es lo que intentamos hacer. Respecto a cómo lograr que se expliciten, ¿no?, procedimientos y formas de pensamiento, ese es un reto también, pero también es un proceso de aprendizaje. O sea, tal vez nosotros mismos, ¿no?, al resolver una situación en el aula, fuera del aula, una cosa es resolverla y otra cosa es explicar, poner en palabras y más aún en símbolos el procedimiento que llevamos a cabo. Esos son otros aprendizajes, porque implica reconstruir, ¿no? Implica también ir desechando los intentos, los errores, para entonces poder comunicar de forma clara y directa el procedimiento, los procedimientos que te llevan a obtener el resultado final. Pero es algo sobre lo que hay que estar trabajando. La manera en que nosotros logramos acercarnos, y no del todo, como puse el caso de Betty, cuando decía, pues yo lo hago con mi mente. ¿Y qué hace tu mente? Pues yo le digo a mi mente que lo haga y lo hace, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues poner a las personas a interactuar, que entre ellas se intercambien como lo hicieron. Las mujeres, cabe decir, las mujeres zapotecas, cuando había una mayor interacción entre ellas, era en su idioma, era en su lengua materna, en el zapoteco. Tenemos ahí todavía el pendiente de traducción de qué es lo que se decían. Lo mismo sucedía con las mujeres mayas. Cuando había un mayor momento de interacción entre ellas, era cuando se hablaban en maya. También procuramos ponerles recursos a su alcance que nos permitan identificar sus procedimientos como las monedas, los billetes, la calculadora, lápiz y papel por si quieren utilizarlo, pero insisto, lograr que expliciten sus procedimientos es también un aprendizaje. Perdona, Tía, es lo que en este momento puedo decir. Muchísimas gracias, doctora Diana. Un par de preguntas más y terminamos con esta sesión. Tenemos una pregunta de curiosidad de Facebook. Quieren saber si sabes qué pasaba con estas personas que se quedaban atrapadas en los lugares donde tenían adeudos con la tiendita, que no era de raya, pero sí era de raya. No lo sé. O sea, cuando yo encontré esta información fue leyendo a Barrón. Y fíjese, hubo un suplemento en La Jornada hace ya varios años que se dedicó a jornaleros agrícolas migrantes y ahí me enteré de esta investigadora, no recuerdo ahora su primer nombre, perdón, Barrón, que fue documentando estos casos y otras investigadoras más, ¿no?, que se han centrado en estas situaciones económicas que tienen lugar en los campos de cultivo y los conflictos. Pero, como decía hace un rato, uno abre el periódico o googlea un poquito en las notas informativas y tenemos casos recientes donde se habla de la liberación, ¿no?, de jornaleros agrícolas que estaban en situación de esclavitud en ciertos campos. En Culiacán, en San Quintín, ¿no? Son noticias que se pueden perder en el marasmo de todas las noticias de violencia que leemos. Finalmente, pues también es tráfico de personas, ¿no? Entonces, no tengo información de casos específicos. En este momento no recuerdo alguna de las notas, pero lo que sí podemos encontrar, y pienso que con relativa facilidad, lamentablemente, sí son estas noticias de cuando llegan a ser identificadas personas que están en condiciones de esclavitud en campos de cultivo y que llegan a ser liberadas. Esos son los casos más extremos. Pero vaya, hay casos más sutiles, entre comillas. O sea, tener a las personas sujetas, ¿no?, a que van a poder cambiar su cheque si compran en la tienda del campo de cultivo. Miren, ahí en la ciudad de Caborca hay muchos bancos, pero el campo de cultivo estaba lejos de la ciudad de Caborca. Y pagar el transporte para ir a la ciudad era mucho dinero.
Por ahí tenemos entrevistas que hemos hecho a las personas de ¿por qué usted prefiere cambiar aquí su cheque si además le cobran comisión? ¿O por qué prefiere comprar aquí si en la ciudad de Caborca es más barato? Decían, porque me sale más caro, porque si yo voy tengo que llevar a mis 3 hijos y luego uno de ellos me va a pedir una nieve y entonces ya va a ser nieve para los 3, más aparte, etc. O no tienen documentos, no tienen identificación o tienen el temor de entrar a un banco. ¿Cómo hacerlo? Confíen mejor en el dueño o la dueña de la tienda, que les va a cobrar, ¿no? Les va a cobrar, pero pues prefieren hacer ese pago que enfrentar también una situación, otra situación de desigualdad que implica no saber moverse en un sistema bancario. Bueno, situaciones de desigualdad muy complicadas a las que te estás enfrentando en tu trabajo, que son retos mucho más allá de lo metodológico o de lo científico. Doctor Javier, ¿tienes una pregunta? Hay otra pregunta que es con la que quisiera cerrar, que es una pregunta de qué viene a continuación. No sé si quieres preguntar, doctor Javier. Perdón, si no se me va a pasar, ¿hay manera de guardar el chat, los mensajes que están en el chat? Porque yo no he podido leerlos, ¿no? Porque si no perdería el hilo. ¿Hay manera de guardarlos para que después pueda leer los comentarios? Yo te los guardo. Mil gracias. Perdón, Javier. No, no te preocupes, Diana. Sí, seguro hay manera de guardarlos. Bueno, Gloria ya se ofreció. De todas formas, creo que podemos recuperar el texto de la sesión de Zoom y te la haremos llegar también. Pues muchas gracias por tu ponencia y por una exposición tan comprometida del trabajo que estás haciendo, comprometida porque se ve la pasión con la que hablas de este trabajo que estás realizando y con tus colaboradores. Yo tengo en realidad 2 preguntas. La primera es un poco la pregunta aburrida, la segunda creo que va a ser un poco más la pregunta controversial, pero la pregunta aburrida es, en estas metodologías que se utilizan y que son metodologías, hablo desde mi ignorancia, que tienen que ver con el uso de las matemáticas en la vida práctica y en la enseñanza de las matemáticas a partir de la vida práctica, ¿no? Cuando nos enfocamos al ámbito de las neurociencias cognitivas, pensamos las matemáticas como una forma de lengua artificial, ¿no? Y entonces consideramos toda una serie de elementos que se refieren a signos, a contenidos, a conceptos que están embebidos en la misma matemática, que se asemejan mucho al lenguaje, ¿no? Al lenguaje en términos de lenguas naturales, ¿no? Como el español, por ejemplo. Pero desde esta otra concepción, y es que me vino ahora la duda cuando estabas explicando cómo están haciendo matemática la persona en la vida práctica cuando no está alfabetizada en las matemáticas. Y entonces me parece, pero no sé si es así, quisiera escuchar para esta primera pregunta tu opinión, me parece que en realidad no existen, pareciera ser, todos estos elementos que nosotros vemos en la matemática cuando la concebimos como una lengua artificial o una lengua natural, ¿no? En este sentido. No sé si me expliqué, Diana, pero bueno, por ahí me surgió más o menos la duda. Esta es mi primera pregunta. Después tengo otra, si Gloria me permite. Gracias. Gracias por la pregunta. De hecho, una cuestión, ¿no?, que solemos encontrar en este tipo de estudios con personas no alfabetizadas, por ejemplo, es, ¿están haciendo matemáticas? ¿Esas son matemáticas? O otro ejemplo con poblaciones indígenas, ¿no?, cuando se analizan, por decir, sus bordados y las figuras geométricas que hay en los bordados. Entonces, cuando hay colegas que desde las matemáticas dicen, aquí está la simetría, aquí hay una traslación, aquí hay tal cosa. Hay otros colegas que también desde las matemáticas dicen, a ver, una es nuestra mirada como matemáticos, desde las matemáticas, cómo miramos, por ejemplo, esta
producción artística o esta producción artesanal, una cosa es nuestra mirada, que decimos, ahí hay simetría, ahí hay rombos, ahí hay tal cosa, y otra es la perspectiva, la interpretación que tiene quien lo produce. Y no necesariamente es lo mismo, ¿no? No necesariamente es lo mismo. Hay trabajos de investigación, insisto, sumamente interesantes y podemos identificar ahí diversas interpretaciones de, sí, hay matemáticas y miren aquí la persona sabe de simetría, la persona sabe bordar. La persona tiene sus estrategias y en todo caso hay quienes nos preocupamos por identificar esas estrategias, ¿no? De traducirlas, tal vez también desde el lenguaje de las matemáticas, pero sí me parece que es muy importante distinguirlo. Ahora, cuando ya nos encontramos con situaciones donde desde la misma persona dice, yo quiero aprender, y creo que es una situación distinta, ¿no? Dice, yo quiero aprender las cuentas que hace el de la tienda. Yo quiero aprender cómo me cobra y cómo me da el cambio. Yo quiero aprender a usar la calculadora. Algunas de las señoras de Oaxaca decían, yo sé hacer memelas y las quiero vender, pero me da miedo. Me da miedo porque si tengo que dar el cambio no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ante esa necesidad que se manifiesta de manera así tan explícita, lo que les hemos propuesto es averiguar, ¿y usted cómo lo hace? No, yo no sé, pero a ver, vamos a simular, ¿cómo lo hace? Y va emergiendo sus saberes, ¿no? Yo sí digo que son sus saberes, sus conocimientos matemáticos respecto al cálculo, por ejemplo. Y es interesante que aunque algunas de ellas dicen, yo no sé leer números, pero una cosa es el símbolo del número y otra cosa es también la construcción de la cantidad, el concepto de cantidad, ¿no? El conteo, por ejemplo, es una de las actividades humanas universales. Los sistemas numéricos pueden ser distintos, pero el acto de contar, la necesidad en torno al conteo y que tiene que ver con la formación del concepto del número como cardinal, es humano. Lo identificamos en distintas culturas. Vaya, entonces, me parece que nuestra posición, si bien tiene, por supuesto, referentes desde las matemáticas académicas, sobre todo desde las matemáticas escolares, trata de conectarse con esa otra actividad, que decimos que es matemática, de las personas. Pero una matemática distinta a la escolar, distinta a la académica, con la que también debemos ser cuidadosas, ¿no? Para no sobreponer conceptos, un lenguaje que no es el que están usando los sujetos. ¿Y cuál era la otra? Todavía no la digo, si todavía hay tiempo, ¿puedo? Gloria, sí. Ok, gracias. Me pego a lo último que mencionaba sobre la construcción de saberes, ¿no? Y sobre el uso de saberes también para la solución de problemas nuevos. Y de saberes que no necesariamente son saberes académicos, ¿no? En este sentido, hay dos elementos en mi pregunta. Un elemento es cuánto estos saberes favorecen o menos después el aprendizaje de una competencia académica, de una competencia escolar, como en este caso las matemáticas en la escuela. Esa es una parte, pero la otra es una experiencia que hace muchos años tuve, no en primera persona, sino a través de otras colegas que trabajan con comunidades rurales, que no son rurales en realidad, nuevas comunidades rurales, ¿no? En el sureste de México, que tienen características propias, y trabajaban desde la organización civil y desde la organización de la propia comunidad para la generación de proyectos que denominaban como la no escuela, y que básicamente consistía en la formación de estos grupos de mujeres que fuera del contexto escolar, en horarios aparte y en una casa comunitaria, enseñaban a leer, escribir y matemáticas a las nuevas generaciones, es decir, a las niñas y a los niños,
que ya habían sido identificados a nivel escolar como con un retraso en el aprendizaje de las habilidades o las competencias escolares que se esperaban, que no era definido por una cuestión propia de neurodesarrollo, sino por cuestiones estructurales que no les permitían el aprendizaje de estas habilidades. Básicamente consistía, el método un poco se basaba también en modelos de la escuela popular, por ejemplo, ¿no? Y a partir de la transmisión del conocimiento. Entonces, las madres que enseñaban matemáticas, pero no enseñaban las matemáticas que se enseñan en la escuela. O sea, en realidad enseñaban la competencia de contar, de sumar, de restar, y la competencia de escribir y de leer, pero no con una metodología que estuviera basada en una estrategia pedagógica así súper desarrollada, sino a través del propio conocimiento, de los propios saberes que ellas tenían. Y que probablemente, creo, las niñas y los niños se identificaban mejor con esos saberes porque eran más próximos a ellos, ¿no? O sea, porque reflejaban parte de lo que ellos eran como cultura dentro de su comunidad, ¿no? No sé por qué estaba diciendo todo esto, pero era más bien para poner porque es que me parece muy interesante lo que estás haciendo y me parece, o sea, me parece que se cruza con muchos de estos proyectos, entre ellos los de la educación popular, entre ellos estos proyectos que tratan de rescatar, sin quitar la importancia que pudiera tener la escolaridad o menos, pero tratan de rescatar esta transmisión de saberes contextualizados a través de las mismas, las y los mismos miembros de la comunidad, ¿no? Y bueno, esa era la primera parte, era la pregunta, y esto pues era más una reflexión en torno a lo que mencionabas. Muchas gracias por la reflexión. Sin duda hay muchas experiencias interesantes en América Latina, ¿no? De las que todavía nos falta por aprender. Pienso que sí hay saberes o conocimientos o estrategias que pueden obstaculizar el aprendizaje de otras. Eso tanto en personas escolarizadas como no escolarizadas, ¿no? De hecho, si hablamos de personas escolarizadas, me voy a ubicar en la escuela primaria, por ejemplo, pues desde una perspectiva muy piagetiana, por ejemplo, pues reconocemos que el que haya conflicto es necesario para que haya aprendizaje, ¿no? De tal manera que sí es necesario mover el tapete al niño o a la niña para que aquellas estrategias que ya domina, que son pertinentes, pero tal vez para un rango numérico pequeño, pues necesitan evolucionar para tener otras que sean pertinentes para un rango numérico mucho más amplio, ¿no? Entonces, este es un principio, me parece, del aprendizaje y también de la enseñanza. Sí es necesario plantear nuevos retos, y para esos nuevos retos tal vez las estrategias iniciales no sean suficientes. Y lo mismo puede ocurrir con las personas no alfabetizadas, ¿no? Como el caso de Betty. Betty era muy hábil con el cálculo mental, muy hábil, pero le estaba resultando muy difícil comprender las estrategias que usaban en la tienda, la estrategia que usaban sus compañeras, y para lo cual era importante, pues, moverle el tapete, en este caso, cambiando de lugar la incógnita, ¿no? Como tratamos de hacerlo David Bloch y yo, diseñando problemas distintos que llevaran al límite sus estrategias. Llevarlas al límite, aún reconociendo que son interesantes, que son pertinentes de cierta situación, pero que sí requería contar con otras más para otro tipo de situaciones, lo cual no implica necesariamente que abandonen esas otras, ¿no? Porque el cálculo apoyándonos en los dedos lo hacemos nosotros mismos, muy escolarizados, ¿no? Podemos usarlo en ciertas situaciones y en otras, pues nos vamos directamente a la calculadora. Le dejaría allí. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias, doctora Solares, por hablarnos de una situación que a veces dejamos un poco de lado en la academia. Como esta situación de personas que están fuera de la academia, que a veces incluso no consideramos en estrategias educativas o en investigación, incluso en investigación, como participantes de investigaciones. Le agradezco mucho que haya compartido sus conocimientos con nosotros.
matemáticos y no matemáticos. Y les agradecemos también a los asistentes. Les esperamos entonces en nuestra próxima edición, nuestra próxima charla, la 11ª, que va a ser el miércoles 7 de septiembre del 2022 a las 17 horas, a cargo del doctor Eduardo Garza Villarreal, con el tema Imagen computacional en múltiples especies como una herramienta translacional en investigación neuropsiquiátrica y adicciones. Y a la doctora Solares le entregamos esta constancia de parte de nuestro seminario conjunto, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ENES Juriquilla, el Centro de Educación Continua y el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana le otorgan esta constancia a la doctora Diana Violeta Solares Pineda por haber participado en el Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación con su conferencia Exploración de Conocimientos Matemáticos de Mujeres Trabajadoras con Baja o Nula Escolaridad, el día 24 de agosto de 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden pasar por la liga de registro. En algún lugar publican las conferencias y las estamos publicando en nuestras redes sociales de nuestros cuerpos académicos. Están también en nuestro sitio de YouTube. En Educación Continua, en ENES Juriquilla. Aquí les pusieron en el chat, si regresan un poquito en el chat, por ahí está la liga de donde se están publicando las charlas, donde las estamos transmitiendo y quedan en el repositorio de YouTube. Posteriormente las vamos a publicar también en el sitio de Cuerpos Académicos. Aquí lo acaba de publicar otra vez el doctor Javier, entonces si quieren darse una vuelta por ahí y seguir nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el 7 de septiembre. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana, qué gusto. No, al contrario de verdad, este tipo de actividades obliga además también a comunicar a un público diferente, ¿no? Digo, diferente al que estoy habituada, porque más bien lo he hecho entre colegas que estamos en el campo de la educación matemática. Pues sí, pero bueno, pues siempre... O en la antropología también. Sí, sí, de hecho aquí creo que hay un poco de diversidad, vienen de diferentes campos quienes asisten a este seminario, entonces creo que fue bastante rico escucharte y compartir contigo, ¿no? Digo, espero que no sea la última y que haya otras muchos encuentros. Yo encantada. Seguro. Muchas gracias, Diana, bonita tarde. No, Muchas gracias. al contrario, hasta Hasta luego. Hasta luego.